Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en caso de que no me veas. ¿Qué tal? Yo soy Laura Jerez, directora y productora de este podcast llamado La contaminación ambiental y cómo podemos solucionarlo. Bienvenidos al episodio número 3, el último episodio lamentablemente, pero creo que todos nos nutrimos en este bello podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la siembra de árboles. Ya hablamos acerca de los temas más controversiales, que más nos llaman la atención, ¿verdad? Ahora vamos a ver una de las posibles soluciones, que en este caso sería la siembra de árboles, pero mejor aún si es una especie nativa, ¿no? Ya vamos a explicar por qué, vamos a contextualizar, pero bueno, bienvenidos y empecemos. ¿Por qué es importante sembrar un árbol y mejor aún si es de especie nativa? ¿Mm? ¿Lo sabes o no? Bueno, sembrar árboles tiene un sinnúmero de ventajas para su entorno, que cada uno de nosotros podríamos desconocer. Si queremos poner en práctica este ejercicio, pregunté cuáles son las especies adecuadas para la zona en que vive. Esto es muy importante porque no puedes plantar un árbol de frío si vives en una zona muy caliente, o también dependiendo de la estación si vives en un país donde hay estaciones. En medio de la situación actual, las reflexiones son muchas. Una de ellas, la cual considero muy importante, es el estado actual de nuestro planeta, pero aún más importante para mí es lo que podemos hacer. Una de las sugerencias que hemos venido escuchando por muchos años es que debemos sembrar árboles, y para esta columna me gustaría contarles por qué es importante. En mi caso, cuando he visto publicidad con respecto a esta actividad, siempre se refiere a su valor en términos de producción de oxígeno, resultante del proceso de fotosíntesis. Como sabemos, esta molécula es fundamental para la existencia de todos los animales, incluyéndonos. Sin embargo, para este punto debo hacer una aclaración, sin el objetivo de desanimar. Los árboles sí producen oxígeno, por supuesto, pero no son los mayores productores de él en el mundo. ¿Se les ocurre en este momento algún otro organismo que tenga este papel? Es muy parecido. Las plantas producen aproximadamente el 28% de este gas en la Tierra, pero es fitoplancton, organismo autótrofo que se nutre por su propia materia orgánica, que habita en el mar, el que más aporta, liberando entre el 50 al 85% de dicha sustancia en el planeta. Como dije anteriormente, que esto no los desanime. Que los árboles no sean los mayores productores de oxígeno no quiere decir que no sea fundamental el porcentaje que generan para todos los organismos que requerimos en esta molécula para nuestra existencia. Esta aclaración la hago incluso con el objetivo de que no nos quedemos con este único argumento para decidir sembrarlos. Un dato curioso que hace poco lo escuché, pero me pareció que tiene mucho sentido, es que cuando plantamos árboles, las raíces de los árboles ayudan a sostener, por decirlo así, la tierra. De esta manera evitamos los sismos tan frecuentemente. Obviamente es por los sismos, muchos se dan por el movimiento de las placas tectónicas y eso, pero no me refiero a ese tipo de movimiento de sismos, sino como a los deslizamientos que hay constantemente, porque como ya lo dije, los árboles ayudan como a agarrar el suelo, a sostenerlo, es como un sostén para el suelo. Bueno, continuemos. Ellos son muy importantes por esta y otras razones. La generación de sombra, la regulación bioclimática debido a que absorbe el agua por sus raíces y la devuelve al ecosistema en forma de vapor a través del proceso llamado evotranspiración, favoreciendo la humedad. Esto contribuye también a la regulación de las temperaturas. Además, canaliza los vientos y enfría los ambientes de forma pasiva.
Asimismo, los árboles aumentan la fertilidad de los suelos, debido a que la cantidad de materia orgánica se incrementa. Gracias a sus raíces disminuye la erosión que genera el agua y el viento, reteniendo la tierra y evitando, por ejemplo, los deslizamientos. Esa era la palabra correcta, reteniendo la tierra. Con respecto al agua, cumplen un papel fundamental, pues mejoran la infiltración y retención de esta, permitiendo que lleguen a acuíferos subterráneos. En cuanto a su relación con otros organismos, son usados como alimentos por innumerables seres vivos. Son el hábitat de animales y de otras plantas. Son parte fundamental tanto de la alimentación humana como de nuestra cultura, pues se utilizan con fines ornamentales, medicinales, de construcción, obtención de combustibles y fibras. Los árboles ¿qué? Discúlpenme. Los árboles se relacionan con el embellecimiento de espacios urbanos y con el bienestar físico y psicológico de los individuos. Estos son algunos beneficios. Estos son solo algunos de estos beneficios que podemos encontrar, ¿no? No puedo dejar de referirme a su importancia en cuanto a la captación de dióxido de carbono, el CO2, el cual integra a su biomasa tallos, hojas, ramas y raíces, siendo este compuesto un gas de efecto invernadero, producido de enormes cantidades diariamente, el cual proviene en su mayoría de múltiples actividades humanas. El GEI o gas de efecto invernadero lo vimos en el primer episodio de mi podcast. Es importante que si usted toma la decisión de sembrar un árbol, tenga en cuenta entre sus opciones especies nativas de la región geográfica donde se encuentra. Para terminar de responder el interrogante planteado en el título de este podcast, es importante que si usted toma la decisión de sembrar un árbol, tenga en cuenta entre sus opciones especies nativas de la región geográfica donde se encuentre, es decir, que crezcan naturalmente en este lugar. Estas variedades vegetales llevan miles de años adaptándose tanto a las condiciones físicas como químicas del lugar donde usted vive. Por lo tanto, interactúan con animales y vegetales propios de su zona. Además, son polinizadas por seres propios de estos sitios y hacen parte de sus cadenas tróficas. Tenga en cuenta algunos árboles nativos de Colombia que puede sembrar. Cedro, guayacán, trébol, encenillo, entre otros que pues son los nativos, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a hablar de cómo plantar un árbol después de que ya vimos como el significado y su función, sus consecuencias, que pues son buenas. Bueno, vamos a ver cómo plantar un árbol, debemos aprender esto. Bueno, el primer paso, como lo vemos en este diagrama, es cavar una cepa en el suelo de 40 centímetros de profundidad por 30 centímetros de ancho. Vamos a retirar de la bolsa de plástico el árbol con cuidado de no dañar sus raíces. Obviamente vamos a germinar la planta, después de que germine, con sus raíces las vamos a poner en la tierrita o también la podemos vender así ya lista para sembrarla. Por eso mencionamos el quitar la bolsa de plástico del árbol para no dañar sus raíces. El tercer paso es agregar un poco de tierra negra al fondo del hoyo. Introducimos el árbol de una forma que la base del tallo quede a la altura del suelo. ¿Me hago entender? Sí, que la base del tallo quede a la altura del suelo. Por ejemplo, sus ramas, digamos que es un arbusto, ¿no? Entonces, donde empiezan como las hojas, ahí debe ir la altura de la tierra que vamos a poner. Cubrir con tierra y colocar por debajo de la base del tallo. El sexto paso es asegurarse de que el árbol se mantenga firme y no hayan quedado espacios huecos. Y séptimo, regar con agua al menos 3 veces por semana. Y aquí tenemos cómo sembrar un árbol.
Quería contarles sobre una iniciativa que me pareció muy bonita, la verdad, que hace poco vi en el periódico El Espectador. Bueno, les voy a leer un poco su, de su informe. La meta de la campaña Adopta un árbol, Soy Vida, en su primera versión en Bogotá, está buscando convocar y vincular como meta base de la campaña a más de 72.000 propietarios de automotores en Bogotá sin distinción de uso, marca o tamaño, que por su combustión hace parte de ese porcentaje, 48% de emisiones de dióxido de carbono, CO2, de contaminantes del aire que en consecuencia nos están afectando la salud, el bienestar humano, el daño al medio ambiente en que vivimos. Con la adoptatón de más de 1 millón de árboles para ser ubicados y sembrados dentro de la ciudad y sus alrededores nos permitirá sumarnos a los esfuerzos que personas e instituciones hacen por mejorar el aire que respiramos. Me pareció una iniciativa increíble, increíble. Y bueno, ahí explican cómo hacerlo y todo eso. Dejaré el link en, en la descripción. Pero bueno, este fue nuestro último episodio de nuestro podcast. Bye bye.